Voy a tratar de ceñirme al tiempo, incluso de reducir lo que tenía pensado en esa línea que el director del Info pues, proponía de improvisar. Yo creo que la logística es la ciencia de la previsibilidad también, pero muchas veces ante los imprevistos hay que tener planes B o hay que improvisar, y por lo tanto en este caso yo creo que lo importante es ajustarnos, porque lo importante también viene después, viene de la experiencia del sector privado, etcétera. Me parece que es una iniciativa importantísima del Info, también de la Escuela de Organización Industrial y de todos los que han colaborado en todo ello. Yo me doy por satisfecho si de aquí, de mi intervención, pues se saca, o por lo menos queda en la conciencia de todos, que el Ministerio de Fomento está comprometido y que está intentando, en la esfera de sus posibilidades y de sus competencias, aportar lo más posible al mundo de la logística. Quizá algunos de vosotros, permitidme que os tutee, estoy encantadísimo de estar en Murcia y me siento en mi tierra y me siento con amigos todos, por lo tanto, permitidme que lo haga así. Como digo, ¿qué es lo que distingue a esta nueva estrategia de otras medidas anteriores o del trabajo habitual que ha llevado a cabo el Ministerio? Bueno, cuando se repasan algunas de las medidas, se ve que algunas de ellas pues, son las clásicas del mundo de las competencias del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Fomento, llámese como se llame. Es decir, proveer a la sociedad de infraestructuras de transporte, sean lineales y nodales en cada caso, y, sobre todo, proveer también a los mercados y a los sectores de una serie de reglas en las cuales pues, van a poderse mover, ¿no? Unas reglas de juego en las que los sectores relacionados con la logística y especialmente con el transporte van a poder participar. Sin embargo, esta estrategia lo que viene también a aportar es un enfoque distinto al que estamos acostumbrados a trabajar en el Ministerio de Fomento. Sin abandonar nuestra relación estrecha con los sectores más bien implicados en el transporte, trabajamos de una manera también muy directa, implicándolos con todos los sectores productivos relacionados con la distribución, con el comercio exterior, con el comercio y con el transporte marítimo, y tratamos de meter a todos esos intereses en unas líneas de trabajo y en unos grupos que nos permitan ir madurando soluciones que atiendan todos los intereses. Por supuesto que eso no es fácil y a veces, como no puede ser de otra manera, pues afloran algún tipo de contradicción entre unos y otros. Sin ir más lejos, y hace un momentito lo hablábamos entre algunos amigos y miembros del sector sobre los famosos pesos y dimensiones de los camiones o de los vehículos pesados de la carretera, que es un tema que en el último año pues, ha dado bastante juego. Pero yo, en mi experiencia de casi 12 años como director general de Transportes, no viví un solo año en el que no hubiera algún tipo de demanda, algún tipo de petición acerca de la adaptación de los vehículos a las exigencias logísticas en cada uno de los mundos de los más variados, desde las palas eólicas a las pacas de paja, al transporte de piedra, de granito, de mármol, hasta pues, alturas de los vehículos o anchuras de los frigoríficos, en fin, siempre hemos tenido algo y es una guerra continua el querer hacer más con menos, y por lo tanto eso hay que aceptarlo como está ahí. Pero en esa materia, pues los logísticos, los cargadores, quieren plantear el poder tener unas herramientas que son los vehículos que les atienden, donde se pueda hacer más y se pueda con ello rebajar costes logísticos y rebajar también tiempo de camino, y sin embargo el sector del transporte por carretera lo ve como una amenaza, lejos de la oportunidad de los primeros, lo ve como una amenaza y como algo que va a reducir la capacidad de reparto del trabajo,
y que lógicamente pues va a causar unos problemas, va a causar más costes, más inversiones, etcétera. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de cómo se da a veces cuando lo afloras un campo de batalla donde tienes que resolverlo. Yo espero que con el tiempo se vaya resolviendo y no se enquiste, porque al final la logística es un tema muy delicado y si algo ahora mismo está demasiado de moda, está en boca de todos, pero yo creo que es un elemento que está cada vez, que tiene que estar cada vez más en las vías de las realizaciones y de los consensos. Otra cosa que me gustaría decir, y ya que nos toca a nosotros trabajar con ambos sectores, para nosotros los sectores, me estoy refiriendo, de la logística y del transporte no son lo mismo. Otra cosa es que desde la cadena de suministro o desde el aspecto de la organización logística de un productor, de un distribuidor, el transporte forme parte de su logística, y eso es absolutamente así, es lógico y es cierto, pero no tiene por qué ser desde el punto de vista de la organización de los sectores, de los mercados, de las estrategias o de la ordenación de unos y de otros. Y esto a veces también se confunde pensando que la logística es secundaria del transporte, o al revés, que el transporte es secundario de la logística. Son dos puntos necesarios, y desde el punto de vista de del comercio, de la cadena de suministros, de la logística en general, pues el transporte forma parte. Cualquier movimiento horizontal, vertical de mercancías o cualquier administración de almacenes, etcétera, y de suministros, de provisión a tiendas, a almacenes secundarios, etcétera, forma parte de eso que llamamos la logística. Bien, pues en eso estamos, y en esa línea. Quizá por explicarlo de alguna manera, porque se puede explicar con varios enfoques, he elegido uno, que es dividir la estrategia logística, que a su vez pues tiene un análisis de qué es lo que ocurre en España con los transportes, con las infraestructuras, y tiene también una prognosis, tiene también una evaluación de lo que tiene que ser o cómo mejorarlo. Lo dividiría en tres bloques: el bloque de la organización, el bloque del desarrollo vertical y del desarrollo horizontal. Ahora comentaré qué es. Para empezar, en el bloque de la organización hay dos aspectos importantes, dos herramientas. Una, la unidad logística, se creó a la vez que se pensó en hacer esta estrategia. La unidad logística es una unidad de carácter funcional, reúne no solamente a un equipo que estamos cerca del Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes, sino también a representantes de todos los centros directivos y de los entes públicos adscritos al Ministerio de Fomento, y por lo tanto, bueno, pues trabajamos no solamente en esto, en otras cosas también, tiene un carácter matricial, y bueno, pues hay una serie de roles que estamos intentando compaginar entre todos. En el futuro, ¿esto seguirá así? Bueno, puede que cambie, quizá esto debería de tender hacia una estabilización mayor y hacia ser una organización funcional mucho más amplia, pero depende de la experiencia que vayamos tomando, que el desarrollo y la organización del Ministerio de Fomento pues vaya aceptando este tipo de procedimientos que la unidad está haciendo. El otro elemento, la otra pata importante, es el foro de la logística. Foro que reúne tanto a la parte administrativa, que no es del Ministerio, que no es del Estado, sobre todo comunidades autónomas, entes locales, como a los sectores implicados, sectores cargadores, operadores logísticos, transportistas de carretera, navieros, aéreos, cualquiera de ellos, por supuesto ferroviarios, el mundo del ferrocarril, de las operaciones nodales. Todos están representados y todos tienen, en unos más o en otros, interés por sacarlo adelante. En el segundo bloque, que llamamos desarrollo vertical, pues tenemos el proyecto que hemos llamado TILOS, terminales intermodales y logísticas, y asociado con él algunas medidas como ventanilla única, autopistas ferroviarias. Lo comentaré, si me da tiempo, un poquito más adelante. También una de las ideas, por supuesto, es potenciar el uso del ferrocarril. Alguien dirá, bueno, y Manolo Pérez Carros seguramente piensa, ¿y por qué no potenciar el transporte por carretera? El transporte por carretera tiene la suficiente competitividad y tiene la suficiente capacidad
y flexibilidad como para promocionarse por sí solo, y realmente su historia es una historia de éxitos a pesar de las muchas zancadillas con las que se ha encontrado siempre. El mundo del ferrocarril es un mundo de rigideces, es un mundo donde ya la naturaleza del vehículo unido a la infraestructura hace complejo su desarrollo, y también la organización tradicional en España, desde 2005 que se liberalizó hasta ahora, pues ha tenido sus variaciones y sus complejidades que hace que no llegue a tener o a desarrollar toda la potencialidad que debería de tener de cara al futuro. También, por supuesto, en el bloque vertical hay un capítulo dedicado al marítimo, a los puertos, mejora de los accesos, competitividad, de relaciones con el ámbito de influencia, la puesta en servicio de autopistas del mar y las adaptaciones propias del transporte por carretera, relacionadas sobre todo con lo que acabamos de decir, los pesos y las dimensiones, masas y dimensiones máximas de los vehículos, es un tema complicado, o la coordinación de calendarios. Al final, estos dos aspectos, coordinación de calendarios, que se refiere a coordinar restricciones que hay para que circulen los vehículos pesados de carretera en fines de semana y en festivos, que en Europa es un caos y en España pues es otro caos, en cuanto a que hay fiestas nacionales, regionales, locales, etcétera, etcétera. Y, lógicamente, el terreno de juego, el terreno de ejecución de la actividad de uno y de otro, pues se va achicando. Y se trata también de ampliar, porque en todo esto, donde está primando la idea de intermodalidad y de desarrollo modal, ningún modo sobra. Lo que sí vemos es que hay modos que están deficientemente desarrollados. Y hay aspectos del conjunto del sistema de transportes, como son los intermodales, como son el desarrollo de nodos, donde están desequilibradamente desarrollados. Los puertos tienen una larga etapa de consolidación, de madurez y de proyección de todo su trabajo. El ferrocarril está todavía en mantillas y su organización está saliendo de la noche de los tiempos de la Renfe unificada, y todavía cuesta mucho organizar planteamientos pues, como los que tienen los puertos, ¿no? Yo veo muchas veces a los presidentes de puertos que viajan aquí y allá, se reúnen con empresarios, quieren llenar su espacio, su infraestructura de actividad. El ferrocarril necesita eso, y las terminales terrestres, necesita gente que lo quiera llenar, no que vea en los que quieren actuar como un problema añadido a los muchos financieros, recursos humanos y tal que se tienen. Por lo tanto, quiero insistir también en que la intermodalidad es un aspecto que es básico en todo este desarrollo de la estrategia logística. Antes el director del Info también hablaba de algún aspecto, bueno, se me han cruzado dos ideas. Seguimos. Ahora me acordaré de lo que os quería decir. Tercer bloque, horizontal. El bloque que es transversal a todos y que tiene también una incidencia importante en el mundo de la logística. Normativa, logística, sí o no. Bueno, hemos trabajado en todo ello, ahora os contaré. Código de buenas prácticas, es decir, los dos ámbitos de regulación, regulación desde la administración y autorregulación de los sectores, formación y información. Formación en cuanto a la capacidad de irse adaptando todos los agentes del mercado, trabajadores, empresarios, pequeñas empresas, grandes, etcétera, a los nuevos desarrollos continuos que la logística plantea, y el Observatorio del Transporte y la Logística como una fuente más, no única, hay muchas, pero de información y de conocimiento, porque a partir de ahí habrá muchas decisiones de carácter empresarial. Bueno, esta es una agrupación por distintas materias, y paso a este otro mapa
quizá más abigarrado, más complejo, pero que explica bien cómo la parte central de toda la estrategia son los puertos y los tilos, las terminales intermodales y logísticas, en una relación también entre ellas dos, que es la que forma todos los complejos ferroportuarios y de las relaciones, bueno, las expansiones, los desarrollos de los puertos en cuanto a zales y en cuanto a puertos secos, etcétera, y alrededor de ellos todo el resto de medidas. Tenemos los tres bloques que he comentado, el organizativo primero, el bloque vertical y el bloque transversal u horizontal. ¿Por qué vertical? Pues porque están las tres bloques o tres capítulos más importantes en el mundo tradicional del transporte. Por un lado, las infraestructuras, tanto lineales como nodales. En segundo lugar, los servicios, ya sean lineales o nodales, ya sean de transferencia entre modos o ya sean de ejecución del transporte entre modos. Y por último, y bastante importante, a veces se olvida el nivel de información y de relación. Es decir, todas aquellas normas que unen a los entes y agentes privados, a ellos con las administraciones, a ellos entre sí, y ahí tiene bastante juego pues toda la normativa, pero no solamente del transporte, también normativa tributaria, aduanera, de comercio, sanitaria, cualquier normativa que salga de una administración pública. Todo el aspecto relacional y el aspecto de información pues tienen su traducción sobre todo en una medida, ventanilla única. Las de servicios alrededor de los tilos como centro importante pues tiene la pretensión de hacer nuevos desarrollos de tilos a distintos niveles, colaborando con comunidades autónomas o con entes locales. También buscar un nuevo modelo para las tilos que forman parte del ámbito del Ministerio de Fomento. No somos quien para decir cuál tiene que ser el modelo de una terminal intermodal y logística de titularidad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ni de otra, por ejemplo, de un ente local, digamos, Talavera de la Reina o de cualquier otro. Cada uno tiene derecho a sus propios desarrollos, pero nosotros vamos a elegir un tipo de modelo y estamos trabajando ya en ello para las que forman parte de nuestro ámbito. Quizás sirven también como inspiración para el trabajo de otras. Autopistas ferroviarias, también muy ligado al desarrollo de las tilos, liberalización del ferrocarril, adaptación de los corredores, en fin, todas ellas en el ámbito del ferrocarril y en el ámbito de la carretera, las dos que ya he comentado, masas y dimensiones. En el otro lado, casi como en un espejo, el desarrollo de la parte marítima, con los puertos y las cuatro medidas más importantes que tienen una incidencia clara sobre los puertos. En relación con la competitividad, los accesos, las autopistas marítimas y la relación, la conectividad con el entorno, con el hinterland. Un pequeño comentario que yo creo que también sirve para que se haga una idea a todo el mundo de lo que esto significa. El equipo que llevamos la estrategia logística, que estamos coordinando todas las medidas, también tenemos unas responsabilidades y unas competencias en otros asuntos que tienen que ver con los corredores, con las redes transeuropeas de transporte, con el desarrollo, identificación y con la definición de los principales corredores multimodales transeuropeos de transporte y también con la tramitación de las ayudas de los instrumentos CEF, con los fondos para conectar Europa. Y por lo tanto, eso también, aun no siendo parte de la estrategia logística, sí que ayuda y canaliza mucho los trabajos que tenemos que llevar a cabo. Voy a ceñirme únicamente, en el poco tiempo que me queda, a algunos aspectos.
La definición de los tilos o de las tilos, de las terminales intermodales y logísticas en España nos está ocupando un tiempo. Queremos además con esta definición, que a lo mejor tiene luego una traducción normativa, reunir esa amalgama tan grande que hay de plataformas, de ciudades, de centros, de puertos secos, en fin, esa amalgama y sobre todo desarrollar la filosofía de que es necesario que intermodalidad y transporte se unan a las zonas logísticas para hacer viables esos desarrollos, sobre todo para que haya una conjunción de servicios, sobre todo para el uso de los transportistas y de las empresas logísticas, productoras, etcétera, y con ello conseguir también unas economías que supongan ahorros de costes y de tiempo. La situación ahora mismo es muy variada. Las titularidades en España pueden pasar desde lo público a lo público-privado, con distintas administraciones jugando, los ejemplos los tenemos de mucho tipo, y las eficiencias pues también son muy variadas. Hay algunas realmente ineficientes y otras que están demostrando que funcionan y que responden a lo que se espera de ellas. Tenemos también una idea de proponer de las TILOS en España, una ordenación no intervencionista, una ordenación voluntaria, pero en la cual podamos tener, con la declaración responsable de las TILOS, que ellas puedan aparecer en un catálogo y poder hacer desde la Administración una clasificación de las TILOS conforme a una serie de criterios que las ordenen de cara a su estrategia, su papel estratégico o su papel importante dentro de una región o dentro del desarrollo de un área. En eso estamos trabajando, en los principios aplicables a las mismas y al régimen general del funcionamiento. Otra tercera pata es el desarrollo de terminales que están adscritas al Ministerio de Fomento, sobre todo a través de los entes públicos, especialmente ADIF, que tiene un conjunto de terminales ferroviarias, algunas de ellas con algunas dotaciones logísticas, pero también entes públicos como SEPES, que se dedica a la promoción del suelo, o puertos del Estado o AENA, pues tienen también intereses en esta línea. Queremos ir hacia la aplicación de modelos que ya creemos que son de éxito en la parte portuaria, el modelo landlord, separar claramente la propiedad de las terminales de lo que es la explotación. Las dificultades, por ejemplo, que terminales de ADIF funcionen, es que es muy complicado y prácticamente es el único país que lo hace como se hace en España, de una manera centralizada y de una manera en la que desde un punto, desde una dirección central, se dirigen todas, mientras que en Europa y sobre todo que esa centralidad resida en el administrador de infraestructura. Alemania, por ejemplo, lo tiene también de una manera centralizada, pero a través de una sociedad formada por el administrador de infraestructura, las empresas ferroviarias y empresas de carretera, que están también integradas en esa gran administración de los nodos intermodales, de esas TILOS. Mientras que en España, pues yo creo que tenemos todavía que evolucionar en ese modelo. Estamos trabajando también en la concertación público-privada. En estos momentos tampoco se puede decir que tengamos grandes fondos, no los hay. Estamos tratando de conseguir, pues como en toda España, a través de unas comunidades sí y otras no, pues pueden acceder a los fondos FEDER, otras a través de los fondos de Conectar Europa y, sobre todo, jugando con la importancia de la participación privada en la construcción, dotación de infraestructura, instalaciones y, sobre todo, lo que es muy importante, la explotación de las TILOS. Pliegos de condiciones futuros, financiación, etcétera. Y seguimos con los consensos llevados a cabo con las comunidades autónomas, pues para desarrollar nuevas TILOS.
en el marco de los convenios y protocolos que se han firmado, pues uno de ellos con la región de Murcia, pues trabajando en el reparto de papeles que cada uno ha hecho para la definición de las ubicaciones mejores de las nuevas terminales, la viabilidad, estudios de demanda, estudios de gestión, etcétera. Estamos también, pues recientemente se firmó con la Comunidad Valenciana, pendiente estamos de firmar con la Comunidad de Madrid. En desarrollo también de otro convenio que se llevó a cabo de terminales, estamos trabajando con la Generalitat de Cataluña, con Andalucía, el País Vasco, en fin, bueno, pues ahí hay una cantidad de ejemplos y luego pues también estamos apoyando en alguna medida algunas iniciativas que no están pasando y que no pasan por la decisión del Ministerio de Fomento. Pues algunas entes locales o algunas comunidades autónomas como Extremadura que están llevando a cabo su propio desarrollo de terminales de interés regional y que ellos han apostado por hacerlo y estamos tratando a través de nuestros entes hacerlo lo mejor posible. Una de las cuestiones a la que antes me quería referir y que viene ahora al pelo es que no se puede dar nada por supuesto. Y estamos descubriendo, igual que en la exposición que se hacía antes del Info, de todos aquellos aspectos que conviene mejorar y que cuando trabajas, por supuesto, que afloran y que ves donde hay zonas débiles, donde conviene remachar, aquí también. Y los aspectos de coordinación no hay que darlos por supuesto. Alguien puede pensar, bueno, el Ministerio de Fomento tendrá una coordinación máxima. Bueno, pues ahí es manifiestamente mejorable, por supuesto, como todo en la vida. Y ahí estamos trabajando porque hace falta muchísima coordinación de todas las iniciativas que autoridades portuarias o entes públicos o direcciones generales llevan a cabo y hace falta una unidad cada vez más fuerte que lleve a cabo esa coordinación y ese conocimiento. Si no, pues puede haber iniciativas paralelas. No voy a poner ejemplos, pero los tengo, para no afear a nadie, en las que hay iniciativas prácticamente paralelas en un territorio cercano, donde hay iniciativas de terminales que se solapan y que compiten entre sí, en vez de haber sumado fuerzas de cara a dotar mejor a ese territorio de las mejores soluciones logísticas. Bien, voy terminando ya. Ventanilla única, por supuesto, los puertos tienen mucha ventaja en esto, el modelo de Dueport, la colaboración con aduanas, esto es algo que queremos replicar en la parte terrestre, hemos pedido para esto también ayudas del instrumento CEF, estamos preparando los pliegos para sacar a concurso esas aplicaciones. Las autopistas ferroviarias son otro elemento de máximo interés. Está funcionando bien la autopista que hay en Francia, entre Perpiñán, entre Le Boulou y Bettembourg, y hay otras previstas de ampliación. Y aquí en España nos tenemos que preguntar si cabe la pena también colaborar entre el transporte por carretera, que es el protagonista principal de la movilidad de las mercancías en transporte, y que además es el que tiene la mayor penetración en el territorio y hacia la mayor capilaridad. Por lo tanto, el hecho de que puedan subirse no solamente cajas móviles, contenedores, sino también semirremolques en los trenes y que puedan luego al otro lado pues ser conducidos en el territorio o captar cargas que vuelvan otra vez en esa colaboración ferrocarril-carretera, pues nos parece que es muy importante. Tiene muchos elementos complicados, de tecnología, de industria, quizá de ofertas cautivas en las que podemos caer y por lo tanto es delicado, pero solamente os digo que gran parte de los transportistas de la región de Murcia, o una parte importante, usan también ese servicio y el 50% de los clientes de ese servicio que ya está en funcionamiento son españoles, son transportistas españoles, por lo tanto, transportistas de carretera. Por lo tanto, no es algo que haya que convencer al transporte por carretera. El transporte por carretera está convencido y lo que tenemos que hacer realmente es que sean servicios que sean viables y además que produzcan y ofrezcan costes interesantes para sus clientes, que es el transporte por carretera sobre todo.
la reestructuración, la liberalización ferroviaria, reestructuración de Renfe, la creación de ventanillas de atención a los clientes en Adif, la potenciación de la regulación ferroviaria con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, en fin, ahí hay una línea de trabajo, adaptación de los corredores ferroviarios, sobre todo el Mediterráneo y el Atlántico, en todo lo que es adaptación al ancho UIC, pero también en el largo, con el objetivo en 750 metros, que es un objetivo posible y es un objetivo deseable, aunque ya en Europa, hay que decirlo, que están trabajando en algunos aspectos, por ejemplo en autopistas ferroviarias con 1000 metros, trenes de 1000 metros. Desarrollo con los sectores productivos, principalmente el sector químico, el sector del automóvil y el sector de la carga general. Hay unos acuerdos firmados con ellos y se está trabajando en cuáles son los aspectos más importantes de la logística y de la intermodalidad que pueden beneficiar a este tipo de industrias. Y en la parte de puertos, ya lo he comentado antes, hay trabajos importantes, la mejora de los accesos terrestres, la creación, por ejemplo, del fondo de accesibilidad, pues puede ser una herramienta financiera que mejore o que apoye este tipo de trabajos. Precisamente se está trabajando en Barcelona, en Escombreras, en Gijón, y bueno, pues ahí se está haciendo un trabajo interesante. Puesta en servicio de nuevos autopistas del mar, no es que sea una historia de éxito, pero se ha puesto ya el Vigo-Nantes. Se ha caído el otro que había de Gijón-Nantes, no es fácil ponerlo en marcha este tipo de servicios. Parece ser que cuestan más en la fachada atlántica que en la mediterránea, por la experiencia que ha habido, pero ahí se sigue trabajando. Competitividad de los puertos, mejora de las relaciones con el hinterland, etcétera. Ya he comentado antes los aspectos relacionados con la carga y no me voy a detener en los aspectos transversales, que son fundamentales y que forma parte, yo creo, este foro de algo tan importante como es la formación y la información. Pero en ello estamos y, bueno, pues sin más, agradecerles a todos su atención, subrayar que esto es una tarea incipiente, la de la estrategia logística. Hay mucho que mejorar, tanto en la propia estrategia como en los aspectos que vamos tocando. Probablemente en el futuro, al ser una estrategia viva, pues surjan nuevas iniciativas, nuevos proyectos que haya que ir incorporando y, como todo, y por lo menos por mi experiencia es algo básico, pues la mayor riqueza se aporta en el diálogo con los sectores y es donde más aprendemos las administraciones, dialogando con los que realmente utilizan esto, que son los productores, distribuidores, empresarios de transporte o cualquier operador logístico. Muchísimas gracias por su atención y deseo muchísima suerte en la realización de este Foro Mediterráneo de la Logística. Muchas gracias.